Bueno, entonces, primero estábamos hablando sobre la cuestión de la ciencia cognitiva, la ciencia que estudia la mente, teniendo en cuenta esas dos referenciaciones o esos dos campos que trabajamos. Uno, el campo de la psicología eh, a nivel, llamémoslo así, eh, cognitivista, esa corriente a través de la cual vemos que la realidad o el estudio de la mente implica una lógica de la cotidianidad. Hablábamos de una filosofía eh, en términos populares, en términos de sentido común. Ya hablábamos de unas representaciones físicas que se llevan, que se representan, por así decirlo, a través, ¿no?, de toda una serie de conjeturas a nivel científico, a nivel teórico. En este panorama, en este hecho, encontramos lo siguiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de ciencia, perdón, voy a colocar un color más amable, pues, por así decirlo. Cuando hablamos nosotros de ciencia, nos referimos precisamente a un concepto teórico, nos referimos a la ciencia como a la idea de una teoría. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciencia representada por la teoría, que debe tener una fundación teórica. Y para lograr esa fundamentación teórica, pues ahora, más adelante lo vamos a ver, tiene unas herramientas o requiere de ciertos elementos fundamentales. ¿Esto qué implica? La idea de ciencia implica precisamente llegar al conocimiento desde dos caminos, por así decirlo. Tenemos un primer camino que podría considerarse el inductivo y tenemos otro camino que podría definirse como el deductivo. El inductivo, el inductivo nos lleva a plantearnos cosas que van desde lo particular a lo general. ¿Eso qué quiere decir? Que para el inductivo, primero hay un conocimiento de lo particular para una comprensión de lo general. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que efectivamente, para poder comprender algo, para poder entender algo, para poder fundamentar teóricamente algo, hay una primera opción, por así decirlo, o un primer elemento, que es orientarnos frente al trabajo inductivo, es decir, utilizar una metodología de corte inductiva implicará partir de lo que conocemos particularmente para posteriormente poder establecer un conocimiento de manera general o una comprensión general sobre algo. Para ejemplificar esta situación, podemos ubicar la siguiente, llamémoslo así, el siguiente ejemplo, ¿no?
que consiste en lo siguiente, ¿no? El perro de María tiene 4 patas, coma. Asimismo, el perro de Julián tiene 4 patas. Razón por la que todos los perros tienen 4 patas. Entonces, como podemos apreciar aquí, en este ejemplo hemos ubicado una característica particular en un primer momento, particular del perro de María, particular del perro de Julián, y la hemos elevado a la condición, o mejor dicho, a la comprensión de que todo animal que entre en la categoría de perro va a tener 4 patas. Aquí es importante destacar o mencionar lo siguiente. Vemos lo siguiente, ¿no? Les decía, compañeros, les voy a pedir que en estos momentos estoy manejando el control del tablero para que por favor podamos prestar atención. ¿Listo? Entonces, les comentaba lo siguiente. Entonces, teníamos el ejemplo en donde el perro de María tiene 4 patas. Asimismo, el perro de Juan tiene 4 patas. Razón por la que todos los perros tienen 4 patas. Entonces habíamos acordado de que efectivamente cuando nosotros estamos hablando de este tipo de método científico, el inductivo, partimos de una idea particular para una comprensión general de una categoría. En este caso, partimos de una idea inicial. De que el perro de María, ojo, solo el perro de María tiene 4 patas, que es algo que conocemos, algo que sabemos. Después mencionamos que el perro de Juan tiene 4 patas. En ese sentido, vemos que hay una condición dentro de una misma categoría en donde tanto el perro de María como el perro de Juan tienen una característica particular. Esa característica particular determina la cuestión general cuando se menciona o de alguna manera se intuye de que todos los perros tienen 4 patas. En ese sentido, vemos cómo desde las particularidades de lo que conocemos, no necesitamos, no requerimos conocer todos los perros del mundo para poder afirmar que todo animal que se denomine perro tiene 4 patas, ¿no? Entonces, nos basamos en esa lógica propia del materialismo científico
para poder llegar a la comprensión de una categoría. Este es un ejemplo, obviamente que hay muchos más en donde ya el raciocinio, pues como tal, nos llevará de manera inductiva a poder establecer esa comprensión de las generalidades. Por otra parte, tenemos el método deductivo que nos va a llevar a la comprensión de una realidad de una forma diferente. ¿En qué sentido? En que el deductivo, este método deductivo, lo que nos propone es que el conocimiento de lo general permite la comprensión de lo particular. Entonces, como podemos ver, está un poco, pues está en contraposición del otro posicionamiento, ¿no? Entonces, aquí podemos ubicar el hecho de que el conocimiento, el conocimiento de lo general permite la comprensión de lo particular. En esa medida es cuando decimos de lo general a lo específico. Es cuando intuimos y reseñamos que comprender la totalidad nos permite también comprender, en esas dinámicas de totalidad, nos permite comprender las componentes o las especificidades de algo, ¿no? Entonces, muchos no requieren ver todas las partes del automóvil, sino lo que quieren ver es el funcionamiento del automóvil para comprender la categoría del mismo, ¿no? Para comprender algo, nosotros como seres humanos, dentro de todo lo que tiene que ver con las teorías del aprendizaje, hay un aprendizaje, obviamente, que se da por inducción y un aprendizaje que se da por deducción, ¿no? Comprendiendo y entendiendo que dentro de lo inductivo se pasa de lo particular o de lo específico a lo general, y de lo deductivo el conocimiento parte de la comprensión de la generalidad, de la totalidad, para poder comprender y entender lo particular. Y para eso, bueno, también traigamos un ejemplo que nos permita un poco metaforizar la cuestión, ¿no? Entonces podemos decir que todos los animales que, perdón, voy a colocar este un poquito más acá. Todos los animales que nacen de los huevos, son ovíparos. Entonces, razón por la que la gallina que nace, razón por la que la gallina es ovípara. Entonces, como podemos apreciar, vemos que aquí se va del hecho general al hecho específico. Entonces, encontramos que, ¿cuál es esa ruta que sigue este asunto? Pues muy concretamente, pues se establece en donde todos los animales que nacen de los huevos son ovíparos. Entonces la condición aquí es, y vamos a colocarla acá en recuadro, la condición aquí es que nacen de los huevos. Entonces, ojo que no necesito, en este caso particular, no necesito ir y ver, ¿no? Y comprobar que todas las gallinas nacen de los huevos.
ya lo sabemos, lo conocemos. Por esa razón, la gallina tendrá la categoría de ovípara. Entonces vemos cómo la generalidad nos dice que para ser ovíparo un animal necesita nacer de huevos, de los huevos. Entonces todos los animales, independientemente si son gallinas, lagartijas, tortugas y demás, que nacen de los huevos, van a ser ovíparos. Entonces vemos que la generalidad de la condición de ser ovíparos, al aterrizar en la idea de la gallina que nace de los huevos, pues le da la condición de ovípara. Vemos que para poder comprender la particularidad de la gallina, partimos de entender y comprender la condición general, que en este caso es el ser un animal ovíparo, ¿no? Entonces, vemos que la ciencia, en este punto, y cuando hablamos de ciencia, hablamos de ese conocimiento científico teorizado, y como estamos hablando de ciencia cognitiva, estamos hablando justamente de esto, de cómo la ciencia cognitiva, a través de la inducción, a través de la deducción, puede aproximarse al conocimiento y la explicación de la mente y sus funciones, de la mente y sus estructuras, de la mente y su arquitectura, de la mente y todas las dinámicas que en esta residen. En este sentido, vemos que tanto la opción inductiva, que nos permite llegar a un conocimiento desde lo particular para la comprensión de una categoría general, también puede ser abordado desde lo deductivo al entender esa categoría general y poder llegar y comprender una o un elemento particular. ¿Esto en qué medida fundamenta el método científico? Pues sencillo, en el hecho de que son dos perspectivas y dos maneras de poder llegar al conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? Pues al conocimiento de aquellas cuestiones que nos podemos interrogar, nos podemos plantear, nos podemos tensionar. Y claro, vemos que allí pues se maneja toda esta lógica, por así decirlo, desde alguna perspectiva, ¿no? Entonces, vemos efectivamente que la ciencia, ¿no?, nos permite a través de esos dos mecanismos, métodos o modelos, poder conceptualizar, nos permite poder conceptualizar o proponer o entender ya la ciencia a través de una representación que es una representación teórica. Es una representación teórica. Hablábamos que justamente cuando algo puede ser representado teóricamente, es algo que tiene una validez científica, que tiene una validez que le permite poner en tensión o reflexionar o argumentar, ¿no?, de una manera inclusive inicialmente, podríamos decirlo, inicialmente se podría pensar de una manera un poco, llamémosla así, imaginativa, ¿no? Hablábamos precisamente de una filosofía especulativa. En un principio podríamos hablar de una teoría especulativa, pero posteriormente ya nos permitiría irnos sobre el terreno de las prácticas o sobre el terreno en el cual podemos corroborar, ¿no? Podemos a través de esas representaciones ya físicas, esas prácticas, poder corroborar ese conocimiento y cómo ese conocimiento se hace en el plano de lo real, ¿no? Entonces, ahí esto juega un papel pues muy importante e interesante en este asunto.
¿no? Entonces, no obstante, tanto la idea de lo inductivo como lo deductivo es lo que permite y potencializa la ciencia y su construcción y su representación a través de la teoría como tal. Y entonces vemos que al comprender la ciencia desde estas perspectivas, estamos ahondando o estamos comprendiendo la lógica que se transmite cuando hablamos de el enfoque científico de la mente. Y es que cuando nos referimos al enfoque científico de la mente, obviamente nos remitimos al método científico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de enfoque científico, estamos circunscritos, ¿no?, al método científico. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues el hecho de que el método científico se fundamenta en dos componentes importantes. El uno es la observación y el otro tiene que ver con la experimentación. La experimentación. Entonces, debemos tener, creo que a la mano, ¿qué ideas? Ideas como, perdón, aquí voy a borrar esto porque está mal escrito. Tenemos que tener claro esas dos categorías, la de la observación y la de la experimentación, en el sentido de que el método científico, al establecer a través de la teoría una minucia en cuanto a la comprensión de los objetos y las situaciones, pues ese rigor lo lleva a poder entender desde llamémoslo así, desde el plano de lo físico, desde el plano de lo corroborable, desde el plano de lo entendible. Entonces, cuando hablamos de método científico, estamos hablando de lo observable y de lo que efectivamente podemos experimentar o podemos replicar, y que esta acción nos llevará a la comprensión de algo. Entonces, yo les decía que, por ejemplo, cuando usted observa un hecho, es muy diferente a cuando a usted le relatan ese hecho. La experiencia va a ser diferente. La experiencia se propone de manera distinta. Una cosa es cuando usted juega el partido y otra cosa es cuando usted es parte del juego, ¿no? Entonces, una parte, por ejemplo, vemos que el espectador que está viendo el partido puede sentir, puede ver, puede constatar todas las jugadas e incluso tiene una visión del campo de juego más amplia, ¿no? Y se cree pues el estratega y dice inclusive cómo actuar dentro de la cancha. Hay un saque de esquina y el espectador lo mira desde la tribuna y para él el saque de esquina es una jugada más en el partido que implica, pues, llamémoslo así, que implica el orden lógico del juego. No obstante, el arquero que está pendiente del tiro de esquina, el arquero está pendiente del balón, la trayectoria del balón. El delantero va a estar pendiente de los defensas que lo están marcando para ver de qué manera se escabulle y logra conectar. Los defensas
van a estar pendientes del delantero que quiere escabullirse para conectar la pelota. Entonces, como podemos ver, el hecho del método científico se basa naturalmente en la observación, en lo que puede ser comprobable, llamémoslo así, en todo lo que es sinestésico, que pueda pasar por los sentidos y pueda transmitir datos e información para ser interpretada y posteriormente ejecutada por el cuerpo. La experimentación, pues obviamente, es la capacidad que tenemos primero para generar experiencias, generar procesos, reproducir procesos en la medida en que cada vez que estudiemos estos procesos, estos experimentos, podríamos comprender, ya sea de lo inductivo, ya sea desde lo deductivo, pero podríamos entender la lógica que se maneja en la comprensión de un fenómeno. Por ejemplo, ¿no? Nosotros quemamos una hoja de papel aquí en Colombia, ahí en Tumaco. Esa hoja de papel se consume de la misma manera si yo la prendo en Tumaco o la prendo en Japón. Se va a prender de la misma manera y va a tener el mismo resultado. Entonces, usted inductivamente puede decir que todas las hojas de papel, al ser quemadas, cambian de composición física en cualquier parte del mundo. Entonces usted ya sabe y conoce que desde la particularidad que usted puede experimentar en la comodidad de su casa, pues ya podrá comprender una generalidad, a lo cual muy comúnmente le llamamos una ley, ¿no? Ahora bien, si yo llego y menciono que tiene que ser una hoja de papel, esa es la categoría que a nosotros nos permite comprender el hecho de que se va a incinerar. Pues bien, entonces vemos que el enfoque científico de la mente o el enfoque científico de los estudios que proponen la aproximación conceptual de la mente se ubican dentro del método científico, obviamente porque le quieren dar rigor a la ciencia cognitiva, y esto implica a su vez que el método científico desde la observación y la experimentación, como dos de sus grandes cualidades y características, posibiliten la comprobación física del fenómeno, ¿no? Entonces, justamente nos vamos al hecho de la comprobación física. Hablamos de una comprobación física, pero en cuanto a los estudios de la mente, estamos hablando de una comprobación física de cómo funciona la mente, cómo aprendemos, cómo se desarrolla, cómo se relaciona, cómo adquiere y toma información, datos, cómo los transforma y cómo los ejecuta a través del cuerpo. Tratamos de dar una explicación que supere de pronto la psicología popular, ¿no? El sentido común, y nos lleve a una representación, en este caso una comprobación física. Nos lleve a esa comprobación física. Bueno, por otra parte, vemos lo siguiente. El método científico, entendido desde la idea de una manera, que podría decir que también es una forma. Cuando nosotros hablamos de un método, estamos hablando o estamos queriendo referenciar la cuestión de la
de las formas, ¿no? Bueno, enséñame tu método, tu manera de hacer algo. Entonces, la manera de hacer ciencia, la manera de aproximarnos a ese conocimiento científico de la mente, ¿no? Se propone ¿desde dónde? Desde la construcción de unas hipótesis, ¿no? Entonces, aquí entendemos que la manera hace alusión a una forma. La forma es una representación simbólica. Es una representación simbólica, ¿no? Entonces, vemos que el método científico es una manera de proyectarse, y al ser una manera de proyectarse, pues efectivamente vemos que estamos hablando sobre la forma, ¿no? La forma como nosotros estamos entendiendo o comprendiendo algo. Entonces, ¿cuál es esa forma que pretende las ciencias cognitivas tener o adquirir? Primero, pasar de ese plano de la psicología popular, es decir, de unas creencias basadas en creencias mismas, en pasiones, intuiciones y demás, a algo comprobable físicamente a través de la observación y la experimentación. Y esto con el propósito o con el fin de poder dar una representación simbólica. Una representación simbólica sobre la forma como el conocimiento de la mente es posible. Entonces, allí ya partimos de la posibilidad de que esa representación simbólica, que de esa manera se establezca a través de lo que nosotros comúnmente conocemos como una hipótesis. Saca la cara aquí. Esa hipótesis. Y justamente entendiendo que la hipótesis es primero una proposición que pretende resolver o dar respuesta a algo, en su mayoría de cosas a un problema. Entonces, primero, como proposición, como una proposición en donde se plantea justamente una proposición en donde una proposición, sobre todo en el sentido en que plantea algo. Entonces la proposición, perdón, esta proposición, acá, la proposición tiene que ver con esa afirmación sobre algo, ¿no? Entonces encontramos que bien la hipótesis se establece como una respuesta, vamos a colocar una respuesta a un problema o estudio de situación. De allí que nosotros muy comúnmente decimos yo tengo la hipótesis de, y esa hipótesis de se basa
en toda una serie de experimentación, en toda una serie de observaciones, en toda una serie inclusive de, lo hablábamos, de intuiciones que nos permitan comprender un fenómeno o nos permitan entender una realidad determinada. En ese sentido, entonces encontramos que la hipótesis, al ser una proposición, también lo que permite o posibilita es poder perfilar una posible respuesta a un problema o una situación determinada, ¿no? Entonces, justamente allí es donde la hipótesis cobra importancia, y la hipótesis como una representación simbólica, no lo olvidemos, como una representación simbólica de la metodología o el método científico propio de la ciencia. En este caso, de las ciencias cognitivas y ciencias de la mente, ¿no? Entonces vemos que la hipótesis lo que propone, al ser una proposición también, lo que propone es una realidad entre variables, ¿no? Una realidad, vamos a colocar aquí, propone una realidad entre variables. Esa realidad entre variables es la que le permite poder presentar o explicar una razón de ser de un fenómeno como tal. Y la hipótesis se ubica desde tres escenarios, ¿no? En esa realidad entre variables se posibilita desde tres escenarios a conocer. Tenemos un primer escenario que pudiera ser el descriptivo. El descriptivo. Este escenario descriptivo es el cual, pues mediante el cual se establece una situación que es afirmativa, es observable y que está determinada ya por una serie de circunstancias, ¿no? Tenemos, ahora lo vamos a explicar más claramente. Tenemos otra parte, otro tipo de hipótesis que se establecen allí, que tiene que ver, tiene que ver con el hecho correlacional. Entonces tenemos una realidad entre variables, una hipótesis de tipo descriptivo, y tenemos una hipótesis de tipo correlacional, en donde dos o más variables establecen una lógica, y a partir del estudio de esas variables y la relación lógica entre las mismas, pues podemos comprender un fenómeno. Y por último tenemos una de las hipótesis de las cuales tenemos mayor conocimiento, que es la causalidad, ¿no? Entonces encontramos la realidad entre variables en el plano descriptivo, correlacional, y en el plano de causalidad. Entonces vemos que esa realidad entre variables propia de la hipótesis propone tres tipos de hipótesis posibles dependiendo de esa realidad que entre variables se pueda suscitar. En este punto, entonces, es imperativo que podamos comprender esas propuestas que desde del planteamiento de la hipótesis nos permite llegar a la comprensión de un posible método científico dentro de las ciencias de la mente, dentro de la ciencia cognitiva, ¿no? Esto nos ayudará a ver cómo efectivamente nosotros desde nuestro rol docente, pues
podemos, ¿no?, hacerle frente a toda una serie de situaciones. La más compleja de ellas es poder indagar sobre las maneras como aprenden los estudiantes o las formas en que cómo el conocimiento puede llegar a desarrollarse por cada uno de nuestros estudiantes. Cuestiones como las particularidades de los sujetos permiten la comprensión de ideas generales como las de evaluación, como las de práctica, como las de pedagogía, como las de conocimiento disciplinar. Este plano es importante porque nos permite justamente entender esa lógica, ¿vale? Entonces, justamente allí, para poder mencionar o para poder ubicar estas cuestiones, es importante llegar a esa ejemplificación que procede, ¿no?, de esa representación simbólica que de por sí es la hipótesis, ¿no? Entonces, el método científico se hace posible, es posible en la medida en que hay una representación simbólica. Entonces vemos que esa representación simbólica a través de la hipótesis es la que permite la comprensión de todos estos elementos. Entonces tenemos una hipótesis que se plantea, pues bien, desde tres escenarios, de comprensión o tres escenarios, por así decirlo, de lógica, ¿no? Entonces tenemos un escenario descriptivo, tenemos un escenario correlacional y tenemos un escenario de causalidad. Para la idea de una hipótesis o un escenario descriptivo, yo les comentaba que hace alusión a cuestiones que reflejan tal cual se observa, ¿no? Estamos hablando de que son cuestiones que operan dentro de lo que nosotros podemos observar, percibir, pero desde el detalle o la minucia de las mismas, ¿no? Entonces, un posible ejemplo de este tipo de hipótesis sería el siguiente, ¿no? Por ejemplo, la expectativa de ingresos económicos de los profesores en Colombia son de 3 millones de pesos para el año 2020. Entonces, vemos que hay un hecho o una manifestación en donde yo puedo corroborar que efectivamente, ¿no?, esos ingresos económicos para estos profesores son de 3 millones de pesos en este año, ¿no? Entonces vemos que hay una mención precisamente sobre una variable, por así decirlo, que es la de los ingresos económicos, ¿no? Entonces, estos ingresos económicos se están dando de esta manera, 3 millones de pesos, ¿no? 3 millones de pesos para el año 2020 y es una afirmación, una proposición, es una afirmación como tal, ¿vale? Se describe una situación tal cual como acontece. Perdón, tenemos ya la hipótesis de tipo correlacional. Ya para el caso de la hipótesis de este tipo, encontramos lo siguiente, ¿no?
a mayor grado académico, coma, mayor mayor nivel de ingresos económicos tienen los docentes en Colombia. Entonces, cuando ya hablamos de lo correlacional, estamos hablando de la relación de dos variables, ¿no? De dos variables en función de un fenómeno. La primera de estas variables nos habla o nos cita el hecho de un mayor grado académico. Entonces, esta variable, variable número 1, el grado académico como tal, determina el nivel de ingresos. Aquí se da una relación directamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor grado académico, mayor nivel de ingresos. Es una relación directamente proporcional. Hay otro tipo de relaciones entre variables que son inversamente proporcionales. Las inversamente proporcionales es cuando una variable sube, la otra baja. Por ejemplo, a mayor riqueza, menor pobreza económica, ¿no? Entonces, ese también es otro tipo de correlacional en donde se ubican dos categorías. En este caso son dos categorías directamente proporcionadas que hablan sobre una situación específica o determinada. Ahora bien, tenemos otra tipología de hipótesis propia del método científico y que entra dentro de esas categorías o de esas metodologías que la ciencia de la mente aplica, ¿no? Que es la causalidad, en donde podríamos decir lo siguiente. La desintegración familiar, vamos a colocar acá, perdón, vamos a cortar un poquito aquí. La desintegración familiar provoca bajo rendimiento académico de los estudiantes. Entonces vemos, yo les decía que esta es una de las maneras, la hipótesis de causalidad, es una de las formas en donde nosotros más aplicamos la cuestión o el razonamiento científico, puesto que vemos causas y efectos, ¿no? En este caso, como podemos observar, encontramos una primera causa que es la desintegración familiar, ¿no? Entonces, la desintegración familiar, esa acción o ese acontecimiento provoca ciertas movilidades en los individuos que efectivamente llevan a consecuencia, a causalidad, el bajo rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Porque efectivamente creo y considero que muy difícilmente, o en la mayoría de los casos tratamos de ubicar las razones que justifiquen las acciones. ¿A qué me refiero? Que en el aula escolar, en el plano escolar, en la comunidad escolar, nosotros cuando trabajamos en el aula, encontramos varias situaciones, varias experiencias. Esas experiencias pueden ser trabajadas
pueden ser distinguidas a través de una hipótesis de tipo descriptivo. Por otra parte, habrán situaciones que podrán ser analizadas de manera pertinente a través de una hipótesis de tipo correlacional. Y por otra parte, tenemos situaciones que podrán ser de tipo causal, ¿no? De tipo causal. Entonces, pido, por favor, creo que hay un micrófono abierto para que, por favor, apaguen todos sus micrófonos. Comunicar, por favor. Entonces, para que, por favor, la persona que tiene el micrófono nos pueda colaborar apagándolo. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Entonces, hablaba de que todos esos fenómenos que acontecen en el aula de clase, todos esos fenómenos que acontecen en las comunidades, obviamente, otros fenómenos propios del estudio de la mente pueden ser abordados desde el método científico, desde esa representación simbólica que es la hipótesis, a través de la descripción, a través de la correlación o a través de la comprensión de la causalidad. Esto es importante en la medida en que muchas veces el fenómeno o la cuestión que queremos estudiar es de una naturaleza descriptiva o es de una naturaleza correlacional y nosotros buscamos establecer hipótesis de otro tipo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces el asunto es una realidad de corte descriptivo, ¿no? Por ejemplo, el que aparece ahí, que la expectativa de ingresos económicos de los profesores en Colombia son de 3 millones de pesos para el año 2020. Como podemos ver, ahí no hay una correlación directa, ahí no hay una causalidad. Y el inconveniente, y desde mi experiencia, uno de los mayores inconvenientes que tenemos es que queremos ubicar siempre una misma tipología de hipótesis frente a esas realidades en el aula. Cosa que pues dificulta, la verdad, entorpece todas esas ideas, todas esas posibles soluciones que podríamos plantear en ese tipo de realidades y escenarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende dentro del enfoque científico de la mente y el entender que la mente en este sentido se establece bajo un método científico dentro de un ejercicio de observación y de experimentación, ¿no? En donde tiene una representación simbólica a través de la hipótesis, la cual buscará dar herramientas y pistas sobre la comprensión de una situación y una posible respuesta en atención o mitigación a la misma, ¿no? Nosotros, ¿por qué indagamos o por qué investigamos? Lo hacemos para tener un conocimiento aplicativo, para tener un conocimiento práctico que pudiese atender y que pudiese permitir la comprensión, pues, de los temas como tal, la comprensión de las conductas como tal en el medio de lo que podríamos conocer como cognición o procesos cognitivos. Entonces, en este sentido, esta representación simbólica, que es la hipótesis, pues nos permitirá no solamente estudiar la estructura y funcionamiento de la mente y sus acciones, sino la comprensión de la misma, ¿no? Entonces, por una parte, ya trabajamos o tratamos el hecho de que la hipótesis es una representación simbólica que nos permite aproximarnos al conocimiento.
¿no? Entonces, en esa medida, podemos ver que la hipótesis, en este caso específico del enfoque científico de la mente, ¿no? Es que creo y comienzo a entender también que en muchos de los casos las hipótesis que se formulan no son hipótesis adecuadas frente a la realidad que se pretende describir. Era un poco lo que les comentaba anteriormente. Por otro lado, entonces, en el marco de la ciencia de la mente, pretendemos, a través del método científico, a través de esta hipótesis y sus diferentes tipologías, poder estudiar y comprender la estructura y funcionamiento de la mente, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a entender que desde una idea inicial de la mente, desde una, llamémoslo así, desde una idea fundacional de mente, se trata de pasar de una, llamémoslo así, de una suposición de este concepto a una realidad. Entonces, la idea fundacional de mente pasa a ser una idea de mente que puede ser representada físicamente. Que puede ser representada físicamente. Por eso la palabra mente hace presencia allí, ¿no? Físicamente quiere decir que tiene una representación en el plano de lo real. Y en este caso particular serán las conductas las que puedan dar cuenta de las manifestaciones de la mente. Bueno, en este plano yo les decía que justamente en un principio se creía que el asunto de la mente era un asunto netamente físico, pero al querer ubicar la mente también como una construcción psíquica, pues implica también desde el método científico entender esa otra idea, ¿no? Por eso se toma la cuestión de la idea fundacional de mente, en donde es una condición que está atravesada por creencias, por traumas, por experiencias, por deseos, por placeres, que en su gran medida están en el subconsciente, otro poco en el consciente, y que obviamente esa mente tal cual debe ser representada y es representada a través de las conductas, que son manifestaciones de la mente. Entonces, muy fácilmente, una mente trastornada va a tener una conducta que dé cuenta sobre ese trastorno, ¿no? He allí justamente cuando nosotros podemos reseñar una que otra patología, esta se hace verídica o válida cuando el sujeto tiene dicha conducta. Cuando el sujeto manifiesta el micrófono, lo volví a encender. Ahorita acaban de decir que manifiesta dicha conducta. Entonces, compañeros, estamos viendo que necesariamente la mente tiene manifestaciones las cuales hacen parte de la conducta. El estudio del enfoque científico de la mente implicará, pues, a través del método científico, a través de la configuración de una suerte de hipótesis, poder llegar en el análisis de esas conductas
en el análisis de esas manifestaciones de la mente, a comprender qué es lo que acontece en la mente, qué es lo que sucede allí, en ese lugar. Si bien muchos de los estudios que se plantean no solamente se plantean desde el plano de la filosofía popular, no solamente desde el plano de la lógica popular, no desde el plano de esas ideas de que son simplemente cuestiones imaginativas, que son cuestiones especulativas propias de la filosofía especulativa, sino que son comprobables a través de una metodología científica, a través del método científico, a través de la formulación y comprensión de una hipótesis, llámese descriptiva, de una hipótesis correlacional o de causalidad, a través del análisis, ya sea bien deductivo o inductivo del fenómeno, que esté reflejado en esas manifestaciones que la mente tiene. Las manifestaciones de la mente como representaciones a través de la conducta nos van a permitir entender cuáles son esas maneras en que la mente del sujeto, del individuo, comprende algo y se manifiesta. Entonces, para llevarlo al grado de la ejemplificación, tenemos que un sujeto que es altamente agresivo, la explicación, una posible hipótesis de trabajo es que el sujeto sufrió de violencia intrafamiliar en las primeras etapas de su formación. Por esa razón, el sujeto replica ese mismo grado de agresividad y de violencia con los otros. Entonces, elaboramos una hipótesis de causalidad en donde reconocemos que esa experiencia traumática en él se configuró en las etapas iniciales y él es violento porque le ha tocado vivir en un escenario de violencia. Es una hipótesis la cual podemos trabajar, podemos desarrollar y que implicará el estudio minucioso sobre la descripción de las condiciones de vida del sujeto, sobre cómo el sujeto interacciona y demás. Creo que hay un micrófono prendido por allí. Voy a pedir que lo desactiven, por favor, para podernos comunicar de mejor manera. Bueno, en ese sentido, muchas gracias. En ese sentido, vemos que esas conductas como manifestaciones de la mente son las que podemos estudiar y podemos tratar o pretender de explicar. Cuando hablamos de ciencias cognitivas, estamos hablando necesariamente de la psicología popular, de esa lógica popular, de ese sentido común, pero estamos asimismo llevándolo al campo de las representaciones físicas. Estamos hablando también de ese materialismo, del método científico, que a través de la representación física podemos explicar el fenómeno. Entonces, las ciencias cognitivas se basan en esos dos campos, tanto el de la psicología popular como el de las representaciones físicas, a través del materialismo, a través del método científico. Entonces, vemos cómo una idea como la que yo les planteaba, que el sujeto fue agredido en sus primeras etapas iniciales de formación, esa es una idea que no podemos corroborar en el sentido de cuáles fueron esos sentimientos que él tuvo en ese instante que fue agredido, pero pasa del campo de esa filosofía popular en donde la violencia se tornó en un, llamémoslo así, en una constante diaria para él, y vemos a través ya del método científico, a través de una hipótesis de causalidad, que esas acciones violentas en esas etapas iniciales provocaron en el sujeto ese comportamiento de tipo agresivo, ¿no? Ese tipo de traumas generaron en el sujeto ese tipo de comportamientos que ahora tiene.
En esa medida, entonces, ayer, bueno, en las clases anteriores, ¿no? Vemos efectivamente que me preguntaban, profe, en el caso de que el sujeto, muchas veces nosotros no recordamos ni lo que pasó la semana pasada, mucho menos lo que ha pasado hace mucho tiempo, hace muchos años. ¿A dónde van esos recuerdos? Y todas esas experiencias, y sobre todo las traumáticas, se ubican dentro de ese subconsciente. La mente se protege de esas experiencias traumáticas y trata de no volverlas a vivir o replicar. Por eso, en muchos casos, nosotros, en cuestiones como las fobias, ¿no? Que hay unas fobias que hemos adquirido con el tiempo, no sabemos ni siquiera por qué o el qué de estas fobias, pero si tenemos una fobia a las arañas, una fobia a las palomas, una fobia inclusive a cuestiones como el mar, pues vemos que no sabemos exactamente en qué parte de nuestra experiencia vital se ubicaron para que nosotros y nuestro cuerpo y nuestra mente genere ese tipo de reacciones. Por esa razón, desde el psicoanálisis se hacen estas terapias que nos permiten cavar, nos permiten indagar en el subconsciente y ver exactamente en qué momento de la vida, en qué momento la experiencia se tornó tan traumática que le genera sensaciones, le genera acciones inmediatas sobre protección, sobre atención del bienestar y demás, ¿no? Entonces, en esa materia, ¿no? Como manifestaciones de la mente, como, llamémoslo así, una mente representada físicamente a través de la conducta, es que vemos que se basa ya un análisis de la mente, pero desde la objetividad. Entonces, ya vemos que desde el método científico hay un análisis de la mente desde la objetividad. Claro, porque ya hay unos elementos tangibles, hay unos elementos corroborables que nos permiten dar cuenta de que efectivamente esto acontece así, ¿no? Entonces, nos permite comprender de que es real todas esas sensaciones y que tienen una explicación desde el panorama, pues, de cuestiones como las conductas. Entonces, ese análisis objetivo se presenta ya en esa epistemología moderna sobre el estudio de la mente de tres maneras muy particulares. Entonces vemos que esa objetividad se representa también a través de lo que nosotros conocemos como la modelación, que en sí es la construcción de modelos. Se representa también a través de lo que conocemos como metáforas. Y se representa también en lo que nosotros conocemos como la heurística. Así las cosas, vemos que el carácter de objetividad del estudio de la mente se hace o se propone a través de estas tres ideas. Entonces encontramos que la mente representada físicamente en las conductas y las conductas como manifestación de la mente misma proponen una objetividad desde la modelación.
La modelación entendida también como la configuración de una forma. Entonces, nosotros construimos consolidamos modelos. Bueno, entonces, a ver, espérenme un momento, voy aquí ya. Entonces mirábamos que uno de los primeros análisis de la objetividad en cuanto a los estudios de la mente tiene que ver con la modelación o la construcción de modelos, ¿no? La configuración en sí de una forma. Entonces, ahí es donde nosotros establecemos los estereotipos o inclusive las formas que pretenden darle cabida a una representación. Por ejemplo, el loco. ¿Quién es el loco? ¿No? Como una manifestación de la mente. La conducta del loco es una persona que no tiene conocimiento de la realidad, que hace cosas que comúnmente una persona no haría, no tiene idea del tipo de restricciones a nivel social que existen. Es una persona que no comprende o no tiene idea alguna de algunas de las, llamémoslas así, conceptualizaciones propias de la sociedad. Entonces, un loco puede escupir a otra persona, un loco puede salir corriendo desnudo, un loco tiene varias formas de manifestarse, varias conductas. Entonces, cuando nosotros establecemos o encasillamos que la persona que sale desnuda y no conoce o no comprende las normativas sociales y conductuales es una persona que mentalmente tiene un trastorno de locura. Esa definición, esa construcción de esa figura del loco se establece o se modela para que a partir de ella se pueda designar a todas aquellas personas que cumplen con esas condiciones, con esas características. Es lo que pasaba cuando nosotros relacionábamos el hecho del perro de Juan y de María, que cada uno de ellos tenía 4 patas. Entonces, acá también estamos diciendo que cumplen con unas características específicas y esas características específicas hacen o condicionan el hecho de que estas personas puedan entrar dentro de la categoría de locos como tal, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente, pues, esto acontece. Cuando ya hablamos del asunto de el análisis de la mente desde la categoría de objetividad, nos basamos también en la cuestión metafórica. Hablar de la cuestión metafórica es ver cómo hay una representación, ojo, cómo hay una representación de la idea. Hay una representación gráfica de la idea, ¿no? Entonces, una metáfora es precisamente una símil de esa idea que podemos desarrollar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en un animal que
nos muestra los colmillos. Esta representación gráfica, esta idea gráfica, nos hace ver el peligro que corremos al estar frente a esta bestia. Entonces, cuando lo llevamos al plano ya, en cuanto al estudio cognoscitivo, pues ese tipo de rasgos que vimos en este animal, en esta bestia, si los vemos y los observamos en otro ser humano o inclusive en otro animal, pues va a tener la misma composición porque simbólicamente su representación dentro de la estructura profunda que es el símbolo, pues va a ser la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que el sentido de las cosas se da en dos maneras o en dos proporciones. Uno, en el sentido superficial, que es lo que aparentemente nosotros observamos. Y el segundo, en un nivel de profundidad tal en el cual las cosas son lo que son. ¿A qué me refiero? Que la cuestión de la agresividad o de la violencia o del peligro que corremos frente a este animal es una idea que se traslada o se puede trasladar a otros sujetos que tengan esta misma práctica de sacar los colmillos. Esa idea metafórica es la que nos permite entender cómo cuando algo acontece en un plano, en un contexto, puede ser trasladado metafóricamente a otro. Muchas de las ideas conceptuales teóricas son llevadas de un campo al otro. Por ejemplo, la idea de currículo es una idea netamente del plano económico, de la planeación estratégica. Y se llega a la educación, se llega al campo educativo y es trasladada en su estructura profunda como la organización educativa. Acá, con el asunto metafórico, acontece de igual manera. Y por último, pero no menos importante, tenemos que como la objetividad se plantea desde la heurística. Deja la cara como Desde la heurística. ¿Eso qué significa? ¿Se volvió a activar un micrófono, por favor? Creo que se activó un micrófono. Por favor, podemos... Listo. Entonces, muchachos, desactivemos el micrófono que está prendido para poder seguir. A ver, aquí tenemos... Así es. Entonces, hablábamos del análisis de la mente desde la objetividad, que también se plantea, obviamente, desde la heurística. Entendida esta, ¿no? Como la búsqueda de fuentes que permitan comprender de mejor manera un tema o una realidad. Entonces, en ese sentido, vemos, compañeros, perdón, en ese sentido, vemos cómo si en un primer momento establecemos unos modelos o configuramos unas formas que dan explicación a unas manifestaciones de la mente, a unas conductas, a unas ideas, cómo también metafóricamente podemos hacer una correlación o comparar, ¿no?, la realidad y trasladarla de un campo a otro. Pues la heurística nos va a proponer que podemos hacer una búsqueda o una aproximación a diferentes fuentes. Entonces,
esas fuentes, por así decirlo, nos van a permitir comprender el fenómeno. Entonces nos van a permitir comprender el fenómeno como tal. ¿Cuál es la idea allí? ¿No? Que el carácter de objetividad estará en el rigor de las fuentes y las relaciones que usted establezca con las fuentes. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. En el aula de clases, ¿no? Tenemos un inconveniente en cuanto a deserción escolar. Y nos damos cuenta que entre mayor desempleo, entre mayor pobreza, mayor deserción escolar. Es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis que la estamos viendo desde la correlación. Entre más pobreza, menos estudiantes, ¿no? En ese sentido, de esa correlación que se da inversamente proporcional, podemos, dentro del carácter del método científico y dentro de esas conductas, vemos que los niños, los estudiantes se retiran de la institución y al retirarse de la institución, lo que buscan es mejorar sus condiciones de bienestar y salir de la educación a salir al campo laboral o al trabajo como tal. En ese sentido, entonces, si nos ubicamos desde una perspectiva heurística, lo que vamos a hacer es buscar toda una serie de fuentes que nos permitan comprender este fenómeno. Por ejemplo, podemos ir a hablar con los padres de familia, hablar con los estudiantes, hablar con los líderes, hablar con el rector, con los agentes educativos, hablar inclusive con los encargados del componente educativo en el municipio. Podemos ir a diferentes sectores, podemos buscar en la teoría, en la bibliografía, a través de libros, a través de videos, a través de otras fuentes teóricas o documentales, una explicación y una razón de ser que me permita manifestar una hipótesis como la que les acababa de plantear, en donde yo diga que efectivamente es fundamental comer que aprender, ¿no? Entonces vemos cómo efectivamente la idea de la hipótesis como una representación del método científico nos permite entender que las ciencias de la mente, el enfoque científico de la mente, está respaldado por ese tránsito de la filosofía popular al método científico. Un método científico fundamentado en unas hipótesis descriptivas, en unas hipótesis de tipo correlacional, causales, que dan cuenta del análisis y estudio riguroso de las conductas como manifestaciones de la mente, como representaciones físicas de lo que acontece allí. Y cómo a través del método científico podemos dar objetividad a este campo de análisis de la mente. Que si bien lo hacemos desde la modelación, estableciendo y configurando formas que nos permitan rotular de acuerdo a la conducta las personas, rotular de acuerdo a las características los fenómenos, pues asimismo podemos ubicar ideas que están en otros campos de estudio y metafóricamente hablando trasladarlas al contexto y la situación que yo quiero o requiero comprender. De igual manera, tenemos el método heurístico que proporciona, ojo, proporciona a través de la búsqueda de información la complementariedad de cada uno de esos datos para poderme hacer una idea global del fenómeno. Es decir, estoy buscando las piezas del rompecabezas
para poder comprender y mirar el paisaje que éste conforma en su totalidad. En cuanto a ello, pues ya se enfocará la ciencia cognitiva, la ciencia que nos permite ver efectivamente cuál es esa naturaleza de los fenómenos, cuál es esa naturaleza hipotética, deductiva e inductiva, ¿no? Cómo esas teorías científicas se basan en datos, en metáforas, en ideas causales y demás. Entonces vemos que necesariamente la ciencia cognitiva tiene una naturaleza, pero una naturaleza de tipo hipotético. Una naturaleza de tipo hipotético que nos permite comprender y proponer a través de el método científico, el análisis y la comprensión de los fenómenos. El análisis y la comprensión de lo que acontece. Y en esta medida es importante saber qué es lo que acontece en el cerebro, qué es lo que acontece en la mente, para que las conductas se manifiesten de determinada forma. Es decir, cuáles son esas cuestiones que determinan que un estudiante aprenda más rápido que otro, que un estudiante comprenda mejor que otro, que un estudiante tenga capacidades de nivel superior muy significativas que el resto. ¿Cuáles son esas conductas que efectivamente nos permiten conocer todas esas cuestiones atípicas a las cuales están expuestos nuestros estudiantes? La mente, pues bien, va a ser ese asunto de constante perturbación para los investigadores, ya sea a través de las ideas, de trabajarlo en una orientación inductiva o deductiva. Comprendemos que el mundo, tal cual como lo observamos, no es en sí el mundo, sino es una mera representación, la cual ha adquirido sentido y significado por nuestra experiencia, por la habilidad de captar datos e información, procesarlos y transferirlos, ejecutarlos a través de prácticas, ¿no? Como una orden de nuestra mente a este cuerpo físico. En esa medida, pues compañeros, vemos cómo efectivamente las ciencias de la mente tienen que ver con todo este asunto, ¿no? Entonces, como bien lo saben, metodológicamente hablando, pues vamos a disponer de un espacio para realizar preguntas, algunas observaciones, establecer algunos puntos de vista con relación a lo que acabamos de trabajar. Es importante que podamos abordar de pronto algunos elementos que consideren importantes, pero sobre todo que podamos desarrollar para poder comprender de mejor manera el asunto de las ciencias cognitivas, el estudio de la mente, en cuanto a un plano que ha pasado de la filosofía popular, de esa lógica popular, del sentido común, a una parte de la representación física, al método científico para su comprensión. Entonces, vamos a resolver esas dudas, esas inquietudes que muy posiblemente tenemos. La pregunta dice así: entonces, en resumen, la ciencia cognitiva se basa en representaciones del materialismo o sentido común
que conllevan a unos resultados específicos acerca del individuo, ya sea de nivel consciente o subconsciente. Sí, entonces, precisamente, la ciencia cognitiva se basa en esos dos grandes campos, que es la filosofía de tipo popular, el sentido común de lo que hablábamos, que está supeditado, determinado por creencias, por cultura, por deseos, por intenciones, por interpretaciones, intuiciones, y está obviamente desde el racionalismo y el materialismo, a través del método científico, en donde hay una representación física de los fenómenos. Entonces, el asunto de la mente y de la ciencia cognitiva es el asunto en donde cómo podemos comprender esas representaciones o esos acontecimientos del orden físico, entenderlos desde su componente físico como tal, pero también comprenderlos desde esas implicaciones populares de la psicología popular. Entonces, efectivamente, esto se hace de esa manera y obviamente que las conductas o lo que tú llamas resultados específicos, las conductas son una representación de la mente, que pueden ser estudiadas desde estos dos enfoques. La ciencia cognitiva lo que propone es hacerlo con la rigurosidad del método científico, para que de esta manera podamos dar una razón de ser de estas conductas desde lo que podemos probar científicamente, podemos corroborar físicamente. Entonces, encontramos que esta es una alternativa la cual suscitó desde esa filosofía inicial del estudio de la mente para llevar el estudio de la mente a categoría de ciencia cognitiva. Bueno, Noak Londoño dice, el método científico sirve para deducir una pregunta y para que sea aceptada como verdadera tiene que dar a conocer una conclusión en base a la experimentación. Pero si en caso tal, esa conclusión sea verdadera y luego alguien llegue y demuestre que es falsa, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Que salió mal en el primer caso? Bueno, recordemos lo siguiente, ¿no? Que el conocimiento como todo es una posibilidad. ¿A qué me refiero, no? Que en este caso, a través del método científico, obtuvimos un resultado. Llamémoslo resultado A. Posteriormente, con el paso del tiempo, alguien más estudió el fenómeno y sacó otro resultado y ese es el resultado B. Y el resultado B va en contraposición al resultado A e inclusive supera el resultado A. No quiere decir que uno u otro resultado estaban mal, sino quiere decir que son dos posibilidades que se dieron en dos contextos, en dos momentos diferentes, que fue necesario el resultado A para poder configurar el resultado B. No se trata de qué es lo verdadero y es lo falso. Se trata de que son dos posibilidades que se dieron en un contexto, que se dieron de una forma, se dieron en todo un marco diferente y diverso. Entonces, no diríamos que en el resultado A salió mal esto o aquello, y en el resultado B se tuvo en cuenta lo otro o esto, sino hablaríamos de que la ciencia como tal, el conocimiento como tal, y en este caso, el estudio de la mente, está supeditado a unas condiciones contextuales, a unos determinantes históricos. En un principio, y como ustedes bien lo sabrán, cuando Einstein propuso toda su teoría de la relatividad y muchas otras ideas, concepciones, eran muy difíciles de corroborar. Es decir, estábamos hablando de que teóricamente funcionaban y eran posibles, pero en las prácticas muy difícilmente eso se podía llevar a cabo. Hoy por hoy, ya el momento histórico sí nos posibilita, sí nos da la opción de poder experimentar eso que teóricamente Einstein ya tiempo atrás lo mencionaba. Entonces, vemos que ese conocimiento que se generó hace mucho tiempo es un conocimiento que puede irse transformando en la medida en que vamos indagando, en que vamos, obviamente, descubriendo y vamos desarrollando y vamos evolucionando. A esto me refiero con el hecho de que
entraríamos a averiguar que lo que hoy conocemos como real y verdadero, muy posiblemente mañana ya no lo sea. Hace mucho tiempo, cuando las comunidades afrocampesinas eran esclavos, entonces esa era la verdad, que estaban en una categoría inferior y que por esa razón debían ser esclavizados. Hoy no podemos pensar en la idea de la esclavitud, porque es una idea que se abolió, es una idea que fue derrotada, y fue derrotada desde esos discursos de la popularidad. Por esa razón, cuando hablamos de la ciencia de la mente y hablamos del método científico, estamos hablando de que acciones que nos permitan experimentar para dar una posible, ya sea respuesta o configurar una posible opinión frente a los fenómenos. Nadia, profe, buenas tardes. Dice lo siguiente. Dice Jenny, la psicología popular nos explica los estados mentales. El enfoque científico de la mente se realiza en el contexto de la observación y la experimentación, construyendo hipótesis. Sí, podríamos decir lo siguiente, ¿no? La psicología popular explica algunos estados mentales, pero desde la lógica cotidiana, desde el sentido común, desde las creencias, desde las intuiciones, desde los fenómenos culturales, desde lo que no tiene una representación física o una comprobación por medio del método científico. Entonces, para complementar todo esto y llegar a configurar la ciencia cognitiva, ubicamos ya el conocimiento científico para poder, a través de la observación y la experimentación, comprender un fenómeno. Entonces, por ejemplo, para entender la idea del enamoramiento, desde la psicología popular, el enamoramiento es una atracción obsesiva, es magia, es conexión espiritual, es toda una amalgama de sentimientos difícilmente comprobables en el plano de lo real, ¿no? Pero que si lo llevamos al método científico, a la observación y a la experimentación como tal, nos damos cuenta que es un proceso químico, que se basa primeramente en una ley, que es la ley de la atracción, es en unas condiciones, en unas particularidades donde yo siento el gusto físico, primeramente, por la otra persona, y posteriormente yo hago y construyo unos vínculos y unos apegos que me van a permitir desarrollar ese tipo de relación. Y entonces para mí el amor puede sentirse como algo bonito, pero científicamente esa conducta de enamoramiento se verá reflejada en todo un desborde de sustancias químicas, todo un desborde de comportamientos propios de mi organismo. Entonces, en este sentido, pues todas esas inquietudes o todas esas cuestiones que nosotros vemos y que atendemos desde nuestro rol como educadores, que se plantean en el plano escolar, pues efectivamente tienen una razón de ser desde la idea de las ciencias cognitivas. Cuando encontramos casos en donde los estudiantes muy difícilmente comprenden lo que leen, difícilmente tienen atención o no encuentran mayor gusto por algunas de las experiencias que se plantean en las clases, es menester de nosotros poder identificar esas posibles causales en donde a través del método científico podamos entender qué ocurre o acontece en la mente de ellos y de qué manera nosotros podemos promover o mitigar acciones de mejoramiento y acciones que permitan la comprensión
no solamente teórica del mundo, sino la comprensión práctica, que es la más importante. En esa medida, pues agradezco su participación, su motivación, y bueno, estaremos ya compartiendo otro escenario para dar desarrollo a todos estos temas en el marco de la asignatura de Cognición y Pedagogía 1. Muchas gracias por su atención y mi Dios les pague pues por todo esto. Bueno, teníamos una última pregunta relacionada como acciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar que están en un plano pues experiencial, en un plano que podríamos llamarlo o estudiarlo desde el método científico, en donde efectivamente hay una agresión por parte, digamos, de uno de los progenitores o familiares hacia el sujeto o hacia el niño, cómo esto tiene implicaciones mentales, es decir, en qué medida esto genera algún tipo de trauma o genera, ¿no?, un tipo de efecto en la mente. Y obviamente que sí se da, porque este tipo de situaciones forman o configuran lo que nosotros conocemos como experiencia. La experiencia es la que a nosotros nos permite, y lo relaciono con una pregunta que en la anterior sesión hablábamos sobre lo que es la inteligencia y la sabiduría, y les decía que la sabiduría tiene una relación directa con la experiencia. La experiencia que se genera, esa experiencia traumática de violencia, es una experiencia que se va a alojar en la mente del sujeto y es la que le va a permitir tomar o configurar herramientas para afrontar posibles experiencias venideras. ¿A qué me refiero? Si en su casa arreglan las cosas a los golpes, a las patadas, muy probablemente su manera de arreglar los problemas, no solamente en el escenario familiar, sino en el escenario escolar, va a ser esa. Muchos de ustedes dirán, profe, a mí en mi casa me tratan súper mal, se solucionan los problemas a las patadas, pero yo no soy así, yo no actúo así. Eso es porque esa experiencia está ubicada en el subconsciente y de alguna manera se va a representar en la conducta. ¿A través de qué? Por ejemplo, cuando yo miro que hay problemas, me quedo callado, no actúo, porque esa es mi conducta frente a esa experiencia pasada, frente al instinto de bienestar que yo tengo. Entonces, si ese tipo de experiencias condicionan y de alguna manera afectan mi mente, claro que sí, porque ya no volveré a ser el mismo. Experiencias de violación, acoso, accidentes y demás, pues son las que generan estos traumas que muy difícilmente, una vez que se instalan en la mente, pueden ser sacados de allí, ¿no? Entonces vemos que hay muchas personas que tienen estos traumas de violencia intrafamiliar, estos traumas en cuanto a agresión, y muy difícilmente, por ejemplo, cuando llegan a escenarios escolares, pueden desempeñarse de la mejor manera porque en ellos está esa idea constante, de manera en la mayoría de los casos subconsciente, de que el conocimiento o el estudiar o ciertas condiciones o comportamientos me van a perjudicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la violencia intrafamiliar se da porque usted en vez de estudiar debería trabajar, por ejemplo, ya se va generando una idea en la cual yo estoy estudiando, yo estoy buscando en mi suerte que me castiguen y me maltraten, ¿no? Entonces, que efectivamente vemos cómo esos traumas estimulan ciertas conductas y obviamente perfilan y modulan la mente como tal, ¿no? Profe, disculpe, una preguntita y otra duda que tengo. ¿Sí? Sí, dale. ¿La percepción juega algún factor principal en los métodos científicos? Sí, muy bien. Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Yo les decía y les colocaba el ejemplo del tiro de esquina, ¿no? En el juego de fútbol, que el que está en la tribuna lo mira de una forma, tiene una percepción de una manera del juego, el arquero otra, el defensa otra, el delantero otra. La percepción, recordémoslo, que
se configura a partir de ¿qué? De mis experiencias, de la manera como yo recibo la información, de la manera como yo considero y clasifico esa información, esos datos, y cómo yo la proceso. Por ejemplo, ¿no? Si para tu percepción, por ejemplo, cierta comida no es del gusto y de tu agrado, esa percepción va a ubicar como resultado un comentario, por ejemplo, no, esa comida en ese lugar no es agradable, pero esa percepción y esa idea tuya es personal, que cuando va otra persona y dice, uy, no, a mí me pareció deliciosa, riquísima, va otra y dice, bueno, estuvo regular. Entonces vemos que el asunto de la percepción, al ser un asunto muy personal, muy íntimo, pues de alguna manera genera, ¿no?, ciertos matices. Para algunos, por ejemplo, cierto tipo de arte es hermoso, es estéticamente bien logrado, para otros no lo es. Pero esto se da por sus experiencias, sus contactos frente al objeto, su manera de procesar la información desde la captura de información a través de sus sentidos hacia sus procesos también cognitivos de cómo transformarla y cómo responder y ejecutarla a través del cuerpo, ¿no? Entonces vemos, inclusive, cuando tú escuchas música, el cuerpo, inclusive, de las personas la percibe de manera diferente y la representa y se mueve de forma distinta, ¿no? Porque efectivamente la percepción no se da de la misma manera ni en la misma intensidad. Jenny dice, hay que tener presente que no actuamos solo por programa genético, sino por influencias ambientales. El contexto. Sí, decíamos que si bien dentro de la filosofía popular hablábamos en el campo antropológico de que tenemos unas tradiciones, tenemos unos rasgos distintivos genéticos, tenemos unas influencias transgeneracionales muy fuertes. Obviamente, el contexto en donde nosotros estamos determina en gran proporción las conductas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo vengo de una tradición musical fuerte en cuanto a la marimba, pero estoy en un contexto en el donde llamémoslo así, la interpretación de la marimba no es relevante, no es estimulada y no es importante entonces. Entonces vemos cómo el contexto determina, ¿no?, mi relación, inclusive esa herencia me la destroza, me la acaba. Entonces, y esto es lo que pasa mucho con las tradiciones culturales, ¿no? Que muchas veces hablamos y se indaga y se investiga mucho sobre la tradición, el reconocimiento de la tradición, que se mantenga la tradición. Y la tradición es importante porque es la que nos permite conectarnos con nuestro pasado y formas de sí antiquísimas, ¿no? Que dan alguna explicación de lo que somos y cómo nos manifestamos. No solamente somos pues unas herencias genéticas muy bien ahí, sino que somos también determinados por un contexto. Dice, bien, sí, los de la televisión en el ejemplo lo miran de otra forma. Una cosa es cuando tú miras un partido de fútbol en la TV y que estás tú frente a la televisión, y otra cosa es cuando vas al estadio, los gritos, la bulla, la gente. Bueno, es otro cuento, muy bien. Creo que tanto la sensación y la percepción, o estoy mal, profe, la sensación es el estímulo, lo que nosotros recibimos, la percepción es la manera como nosotros entendemos ese estímulo. Entonces, por ejemplo, la sensación, tengo una sensación de frío, pero la percepción es cuando yo a ese frío le doy una condición de que es un frío agradable, es un frío que no me gusta, o es un frío que significa peligro. Entonces, si bien la sensación es un componente de la percepción, es a través de la percepción que se hace esa configuración y esa determinación de lo que nosotros sentimos y la información que nosotros adoptamos. Ya para irnos, usted hablaba de un ejemplo de los perros. ¿Cómo hace el método científico para estudiar? A ver, perdón.
ya para irnos, usted habla de un ejemplo de los perros. ¿Cómo hace el método científico para estudiar las mentes de las personas si nadie piensa igual? Claro, verás, ¿no? ¿Qué es lo que acontece allí? Hablábamos que dentro del método científico hay una, llamémosla así, una representación que se hace a través de la hipótesis, ¿no? La hipótesis entendida como esa teorización y experimentación, ¿no? De algo. Entonces, ubicábamos dos formas de atender el tema y dos formas de poderlo abordar, desde lo inductivo y desde lo deductivo, ¿no? Cómo uno parte de lo general a lo específico y cómo otro parte de lo específico a lo general. Aquí, cuando hablamos de casos particulares, de estudios de caso, estamos yendo de lo específico para poder plantear generalidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cierto sujeto de ciertas condiciones presenta una patología mental. Voy a colocar un ejemplo. Sujeto de 31 años, masculino, de vida familiar, padre, madre, hermanos, académicamente estudiado, no tiene problemas físicos, pero tiene un trastorno mental con relación a tiene que tener una pelota de ping-pong en la boca, porque si no sufre actos o acciones de ansiedad. El estudio a través del método científico de esa particularidad, de ese sujeto único, pues nos llevará a plantear lo siguiente, a través de una hipótesis descriptiva como la que acabé de plantear, a decir que si otro sujeto en otra parte del planeta tiene una patología igual, vamos a llamarle el trastorno de la pelota de ping-pong. Entonces, el método científico nos ayuda no solamente a estudiar las generalidades para poder entender las especificidades, sino a partir de las especificidades, como en ese caso determinado, como en esa manera muy particular de pensar, cómo se puede proponer una generalidad. Y esto es lo que pasa con la mayoría de los nuevos trastornos que se identifican o las nuevas patologías que se identifican. Dice, ay no, Daisy. Bueno, entonces, sí, el asunto es de percepción, ¿no? Cada uno ve lo que quiere ver. Bueno, dice, bueno, bien, Erika. Ajá. Bueno, por lo menos me doy cuenta que han aprendido los conceptos básicos y saben emplearlos. Eso está dentro de las competencias del programa. Bueno, compañeros, agradezco su atención. Me parece que han estado muy activos en estas sesiones de trabajo. Nuevamente les quiero felicitar por ese compromiso con la asignatura y bueno, y nos estaremos encontrando precisamente en otro escenario como este. Muchas gracias, muy amables.